Cautivante, dinámico, dramático. Vemos la vida en cada hoja de pasto y en cada rostro de la multitud. Pero en esta diversidad reside otro mundo invisible. El mundo escondido de las células. Todos los organismos vivientes deben reaccionar frente a un entorno en constante cambio. Este mundo existe, ya se trate de nuestra supervivencia o de un partido de un campeonato. Me acuerdo cuando jugamos contra la Universidad de Clemson, en Clemson. Había por lo menos 80,000 personas en las tribunas. Había mucho ruido, mucha distracción y mucho calor. Los jugadores estaban cansados. ¿Cómo se desempeña un atleta en condiciones hostiles? ¿Cómo podemos sobrevivir en un mundo desafiante? La respuesta se halla en las más pequeñas unidades de vida. Nuestro cuerpo está compuesto de diversos órganos, y esos órganos están compuestos por distintos tipos de tejidos. Y los tejidos mismos tienen como componentes fundamentales a las células. Todo lo que hace un organismo puede explicarse por la acción de sus células. Nos movemos, respiramos, pensamos, de hecho, existimos, debido a los esfuerzos sincronizados de las células de nuestro cuerpo. Las células vienen en una variedad de distintas funciones, distintos tipos, y si realmente queremos entender la función del cuerpo humano, qué está haciendo y cómo lo está haciendo, entonces tenemos que tener una muy buena comprensión de los diferentes tipos y variedades de células que existen. Hay más de 65 trillones de células en un solo ser humano, cada una con su propio papel que desempeñar. Delicadas células cerebrales para transmitir mensajes. Células sanguíneas con forma de disco que enriquecen el cuerpo con oxígeno. Células musculares alargadas que se contraen para mover las extremidades. En general, la forma de estas células revela sus funciones, como vemos en estos especializados componentes que nos permiten oír. En lo que se refiere a las células del oído, es realmente una máquina increíble. ¿Cómo es que podemos oír ciertos sonidos en un contexto con un entorno muy bullicioso? Había ruido y en esa ocasión yo estaba bien alineado, pero no había previsto esa jugada. Y escucho a mi entrenador gritar, «Fíjate en el número 4». Yo podía escucharlo a él y concentrarme en el juego, pero había separado a la multitud. La multitud está gritando, está rugiendo, porque quieren que el receptor agarre la pelota y vaya a anotar un touchdown. Bueno, uno debe ser capaz de separar a la multitud y, posiblemente, de escuchar a sus compañeros de equipo. Y uno debe ser capaz también de escuchar a cualquier otra persona que seguramente no son sus compañeros de equipo, que venga por detrás. ¿Y cómo se hace eso? Para responder una pregunta como esta, los científicos utilizan el microscopio de electrones para analizar la estructura de células especializadas del oído. Lo que sabemos es que existen células sensoriales que son muy distintas a las células de apoyo. Las células sensoriales tienen estos pequeños mechones de cabellos. Otro grupo de células que son muy importantes en el oído interno son las células nerviosas, que de hecho hacen contacto con las células sensoriales. Y las dos forman lo que llamamos audición neurosensorial. En un mundo de complejos organismos, la forma revela la función.
En los cabellos microscópicos de estas células sensoriales encontramos los receptores que recogen las ondas de sonido. En el largo y delgado alcance de las células nerviosas encontramos el sistema de circuitos que transmite los impulsos entre el oído y el cerebro. Este tipo de diversificación celular se refleja en gran parte del reino animal. Por ejemplo, las células del oído de una rana revelan una forma bastante similar a la de las células del oído de un ser humano, o incluso con las de un ave. De igual forma, las células de la piel de una rana, un ave y un ser humano se ven todas parecidas, porque desempeñan las mismas funciones básicas. La naturaleza encontró una serie de efectivos diseños celulares y se quedó con ellos. Sin embargo, en esta notable diversidad, la mayoría de las células comparten las mismas características básicas. Imaginemos que podemos entrar a las células de la piel de este deportista. Bienvenidos a la célula interna y al mundo nebuloso del citoplasma. Mantengan su vista atenta para ver los organelos, los componentes funcionales de las células. Acá tenemos la fuente de poder de la célula, una mitocondria que transforma los subproductos del azúcar en moléculas ATP, la principal forma de energía que pueden utilizar las células. Los compartimientos membranosos que flotan arriba provienen de este cuerpo Golgi. Dentro de estos sacos, dispuestos en capas, la célula refina y embala proteínas, grasas y otros materiales importantes. En primer lugar, ¿de dónde provienen estos materiales? Les presento a la retícula endoplásmica. Ahora está viendo la principal línea de montaje y centro de distribución de la célula. En sus áreas rugosas, estos pequeños cuerpos oscuros, llamados ribosomas, forjan las proteínas que son tan cruciales para la vida. Las instrucciones para la construcción de estas proteínas vienen del que probablemente sea el principal organelo de todos, el núcleo. Su membrana doble porosa mantiene las células de ADN accesibles, pero separadas del citoplasma. Las moléculas de ADN distribuyen los patrones moleculares únicos que se usan para construir cada proteína diferente. Es el aseguramiento de calidad final en una de las fábricas más eficientes de la Tierra. Aunque encontramos los mismos organelos en cada célula de nuestro cuerpo, su función puede requerir más de algunos y menos de otros. Por ejemplo, la constante actividad de las células musculares requiere más mitocondrias productoras de energía. Las células de nuestros intestinos están llenas de paquetes de secreciones digestivas. El intrincado diseño de cada célula distinta determina qué papel va a desempeñar en el juego de la vida. Escuchar que mi entrenador me daba esa instrucción fue lo más importante porque había separado a toda la multitud, así que hice la jugada y conseguí la intercepción, y eso nos puso en ventaja en el marcador. Lo gratificante es que después de apartar a la multitud, si uno hace una buena jugada, uno quiere oír a la multitud gritando por uno. Tan solo con mirar una célula vemos vida, latiendo con sus persistentes tareas, insistiendo para que sus procesos cotidianos continúen la vida como un reloj sincronizado. ¿Qué hace que un caballito de guerra tan pequeño sea tenaz? Bueno, su envoltura. La membrana que rodea a la célula es absolutamente crítica para la vida. Tenemos que conservar dentro lo que está dentro de la célula y mantener fuera de la célula lo que está afuera, y esa membrana se encarga de hacerlo. El doctor Roberto Heath y sus colegas estudian la fisiología de las plantas, incluyendo cómo criar plantas en cultivos celulares sin tierra.
Estos experimentos nos permiten observar a las células en un ambiente controlado. La hidroponía es la habilidad de cultivar plantas sin tierra. Como lo indica su nombre, es un cultivo de agua. Las raíces se extienden hacia el agua, donde podemos cambiar el nivel de nutrientes, podemos agregar cualquier cosa y podemos agregar diversos gases a la solución para cambiar la estructura de la raíz, la velocidad de crecimiento y desarrollo. Con la hidroponía, los científicos pueden producir una planta madura en tan solo 7 días, pero se necesita la esmerada entrega de la combinación adecuada de nutrientes. En un viaje microscópico a cada célula, estos nutrientes deben superar un obstáculo formidable. Entre la maquinaria viviente de la célula interna y las difíciles condiciones del mundo externo, se encuentra la membrana de plasma de la célula. Tan crucial como es, esta barrera es sorprendentemente flexible. Empújenla y observen cómo se mueve. Pínchenla con intensidad suficiente y podría desintegrarse y comenzar a reagruparse. Las moléculas de lípidos de la molécula se juntan en forma natural en una capa doble porque sus colas repelen el agua, en tanto que sus cabezas la atraen. Arrojen colesterol y unos pocos carbohidratos y tendremos la estructura básica de la membrana de plasma. Dentro de estas moléculas de lípidos también encontramos distintas proteínas que hacen distintas cosas por la célula. Por ejemplo, reciben señales del mundo exterior o transportan nutrientes y desechos. De modo que la naturaleza conforma los nutrientes de una combinación o mosaico de distintos lípidos, carbohidratos y proteínas. Y estas moléculas no están fijas. Constantemente se mueven dentro de la estructura, cambiando libremente de posición. La supervivencia de toda la vida descansa en este velo de material. Una membrana flexible de solo 2 moléculas de espesor. Lo que tenemos que tener en esta membrana es un material selectivo que permita que se produzca el transporte. La membrana celular mantiene casi todo afuera, pero permite que lo que se necesita penetre la membrana para que sea utilizado. Las plantas del Dr. Heath necesitan una mezcla precisa de nutrientes inorgánicos como nitrógeno, potasio y calcio. Disueltos en agua, estos nutrientes se denominan solutos, y la naturaleza ha elaborado ingeniosos métodos para acompañar a estos solutos a través de la membrana celular. La dispersión es un proceso físico fundamental. Me parece que todos sabemos que si alguien abre una botella de perfume en un lado de una habitación, después de un rato se puede sentir el olor en el otro extremo de la misma. Las moléculas pasan de altas concentraciones a concentraciones menores en forma natural, mediante el movimiento molecular que se produce al margen de la vida, al margen de nosotros. La dispersión se produce por la colusión aleatoria de moléculas. En una búsqueda natural por más espacio, saltan y se juntan desde áreas de alta concentración hacia áreas de menor concentración. Al igual que cuando éstas hacen que un perfume o el humo se propaguen por una habitación, también pueden impulsar nutrientes a través de cualquier membrana celular. Las moléculas más pequeñas se pueden mover directamente a través de la membrana mientras pasan de una alta concentración a una menor. Pero las moléculas de mayor tamaño y los iones no pueden cruzar la membrana. Afortunadamente para nosotros y para la vida misma, la célula puede transportar estos materiales en otras formas. Por ejemplo, algunas proteínas de una membrana celular actúan como canales para iones o moléculas específicas. Estas proteínas de canales no utilizan nada de energía, simplemente permiten que en forma natural el material se propague desde el lado con más solutos al lado con menos. Si la dirección es hacia adentro o hacia afuera, depende de dónde la concentración sea mayor o menor en cada soluto. La trayectoria normal es desde afuera hacia adentro. Ese es el método de dispersión pasiva, de transporte pasivo. La célula no necesita nada de energía. La obtiene de la concentración en exceso del exterior.
A medida que la dispersión hace que los solutos se adentren más en la planta, se acumula una concentración, pero las células internas aún pueden requerir más nutrientes. Sin embargo, teniendo la propagación en su contra, las células deben luchar para obtener lo que necesitan, transportando sustancias desde una concentración menor a una más alta. En este caso, la célula utiliza proteínas transportadoras, las que necesitan el refuerzo de una molécula de energía. Esto, de hecho, cambia la forma de las proteínas, haciendo que bombeen a diferentes iones y moléculas por la membrana, esta vez desde el lado con menos solutos al lado con más solutos. La célula se enfrenta a altas concentraciones dentro y afuera, pero aún así desea más nutrientes, los que obtiene gastando energía para bombear, para impulsar ese exceso. Esa es realmente la diferencia. ¿Se gasta energía para impulsar el material? Las células también utilizan energía para transferir materiales a granel, pero esta vez formando sacos membranosos que conservan sus contenidos bajos envoltorios. En un proceso llamado endocitosis, parte de la superficie de la membrana encierra el material, formando un saco que lleva sus contenidos al interior de la célula. En el proceso opuesto, llamado exocitosis, el saco se mueve a través del citoplasma hasta llegar a la membrana, se fusiona con esta y luego libera sus contenidos. Al igual que cuando las células incorporan nutrientes, también puede eliminar materiales residuales. Por ejemplo, las células de una planta producen muchas más moléculas de oxígeno de las que necesitan. Así, las plantas separan el agua y liberan el oxígeno a la atmósfera. El estudio de la fisiología de las plantas es absolutamente crítico para nosotros porque la vida sobre la Tierra depende de las plantas. Sin animales, la vida continuaría. Sin plantas, muy rápidamente la vida desaparecería. Si no entendemos cómo funcionan las plantas, cómo producen sus alimentos, los gases que destoxifican el aire, entonces no podremos entender cómo mantener la vida en distintas condiciones. Toda la vida depende de las extraordinarias acciones de la membrana celular. Al igual que las células de las plantas que producen una corriente cruzada de nutrientes y residuos, todas las células de nuestro cuerpo importan y exportan los componentes que necesitamos para sobrevivir. Y de esta forma la membrana se transforma en más que un escudo, es un cuidador que abre y cierra sus portales y responde a las necesidades de las células, ya sea que la célula se encuentre en un gran organismo o en un mar de los más pequeños organismos del planeta. Hace más de 3.500 millones de años, los océanos primordiales de la Tierra dieron origen a la vida primitiva, las bacterias. Eran células simples, mucho más, y carentes de la complejidad de las que conforman nuestro cuerpo. Sin embargo, estos pequeños organismos aún vuelan a nuestro alrededor en multitudes invisibles, incluso sobre el suelo que pisamos. Bueno, en el área del tamaño de una cancha de fútbol, digamos, de hasta alrededor de las 4 primeras pulgadas, se esperaría encontrar un billón de bacterias. Me interesé en los microorganismos debido a su inmensa diversidad. El microbiólogo Dennis Vogt estudia la vida que encontramos debajo de nuestros pies, incluyendo las bacterias. Estas células, que los científicos denominan procariotes, han coexistido con el hombre desde que por primera vez se posó sobre la Tierra. Hay muchas historias interesantes acerca de la forma en que las procariotes han afectado a la gente. Probablemente podríamos analizar hechos históricos, como la derrota de Napoleón en Waterloo. Supuestamente se debió a alguna infección de salmonela que hizo que sus tropas no estuviesen en su mejor nivel de lucha. La peste bubónica que devastó Europa en el siglo XIV fue el resultado de una infección bacteriana.
En un suelo corriente encontramos diversas bacterias, tanto amenazantes como benignas. Por ejemplo, Clostridium botulinum produce una toxina que es letal para el hombre. En su forma purificada, tan solo 8 onzas podrían hacer desaparecer toda la población humana. Por otra parte, los científicos usan los Streptomyces, otra familia de bacterias, como base para muchos antibióticos que salvan vidas. Las bacterias presentan una asombrosa diversidad. Sin embargo, las células procarióticas revelan una estructura fundamentalmente distinta a las células eucarióticas de organismos más complejos, como una ameba, una orquídea o un búho. En términos generales, las procariotes son bastante más pequeñas que las eucariotes. Por ejemplo, una bacteria es del tamaño aproximado de una mitocondria. Esta célula humana de la mejilla se yergue sobre las pequeñas células bacterianas que están a su alrededor. Aunque existen muchas variaciones, alrededor de 1000 células de tamaño medio cabrían en una célula eucariote típica. Pese a su tamaño, las bacterias desempeñan eficientemente todas las mismas funciones de la vida que realizan las células eucariotes más complejas. Obtienen y utilizan energía. Se reproducen. Responden a los cambios en las condiciones. Todo lo anterior en un paquete muy simple. La característica general de la célula procariote, que la diferencia de la célula eucariote, es su carencia absoluta de organelos. Las procariotes son un poco más que sacos rodeados de lípidos de líquido citoplasmático que rodean filamentos de ADN. Por otra parte, las eucariotes requieren discretas partes membranosas y no membranosas, llamadas organelos, para organizar y separar los procesos químicos. De hecho, las eucariotes son las únicas células con organelos envueltos en membrana, por ejemplo, mitocondrias para captar energía, lisosomas para la digestión y un núcleo para el aislamiento y protección del ADN. Sin organelos, las bacterias se pueden reproducir con mayor rapidez, lo cual les brinda mayores oportunidades de adaptarse y sobrevivir en condiciones difíciles. Se sabe que sobreviven en algunos de los ambientes más extremos. Por ejemplo, muchos de los profundos pasadizos termales son excelentes hábitats para las bacterias oxidantes de azufre y bacterias productoras de metano. Muchas de ellas, en efecto, crecen a temperaturas de ebullición. Se han encontrado bacterias en lagunas de sal, donde en general no se hallan eucariotes debido a la extrema salinidad, y se han encontrado en ambientes extremadamente ácidos. En la lucha por la supervivencia, las procariotes están favorecidas por sobre las eucariotes debido a su estructura mucho más simple. Las procariotes carecen de otra marca registrada de las eucariotes, el citoesqueleto. El citoesqueleto le da a estas complejas células eucariotes su forma y estructura interna, en la misma forma en que el esqueleto humano sostiene nuestros cuerpos. Compuestos de distintos grupos de proteínas, este andamiaje interior se extiende desde el núcleo a la membrana de plasma. Principalmente en las células de animales, la estructura del citoesqueleto depende de las microtúbulas que anclan los organelos y desempeñan un papel clave en la división celular. Estas microtúbulas también dan origen a la flagela y la cilia que los organismos utilizan para desplazarse y rodear la comida cercana. Como las procariotes carecen de citoesqueleto, sus flugelas más simples van ancladas a la membrana de la célula. Aún al margen de su simplicidad, estas pequeñas bacterias tienen un papel crítico en el ciclo de la vida. El papel de las procariotes en la Tierra podría concebirse como la base absoluta de toda la cadena alimenticia.
Son las más importantes. Son las que captan el nitrógeno molecular de la atmósfera y lo reducen a formas que puedan utilizar las plantas. Y, finalmente, los animales. Son las que inician el ciclo global del nitrógeno y también son las que hacen lo mismo en términos de azufre. Y quizás lo más importante, las bacterias fotosintéticas producen gran parte del oxígeno de la Tierra, que es compartido por todos los organismos vivientes. Desde los jugadores de fútbol a las ranas, desde las plantas en brote hasta las bacterias, todos estamos conformados por lo mismo: células. En sus variadas formas, ya sean elegantemente simples o sorprendentemente complejas, estas células emprenden la tarea de la vida. Vemos los bloques de construcción que conforman la rica diversidad de la naturaleza. En su maquinaria microscópica, encontramos los procesos que producen y generan el ciclo de las necesidades de la supervivencia. Toda la vida reside en estas delicadas piezas de la naturaleza, demasiado pequeñas para ser vistas.